Le informo, señor presidente, 27 votos a favor, 6 en contra, 3 abstenciones. Atendida su instrucción. Aprobado en lo general. Con su permiso, presidente. Diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, presente. Con fundamento en los artículos 36, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 64, fracción quinta y 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo sometemos a consideración y votación del Pleno la iniciativa con carácter de dictamen por el que se despenaliza el aborto en Michoacán, conforme a los siguientes motivos y consideraciones. Se ha remitido a esta Comisión de Justicia diversas iniciativas referentes a la despenalización del aborto en el Estado de Michoacán de Ocampo. A. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 141 y 145 y se reforman los artículos 142, 143, 144 y 146 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por la diputada M.A. Fabiola Lanizámano. B. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 141, 142, 143, 144 y 146, mientras que se abroga el artículo 45 del Código Penal para el Estado de Michoacán, presentada por la diputada Nayeli Julieta Pedraza Huerta. C. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 142, 144, 145 y 146 del Código Penal para el Estado de Michoacán, presentada por el diputado Juan Carlos Barragán Vélez. Durante la 75ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se presentaron diversas iniciativas en la misma materia, entre las que destacan: iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 142, 144 y 145. Se adiciona en un segundo párrafo el artículo 143 y se reforma el artículo 146 del Código Penal para el Estado de Michoacán. Su presentador fue la diputada Fanny Lisset Arriola Pichardo. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el capítulo 5 del Código Penal. Este fue presentado por organizaciones de la sociedad civil. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera y se adiciona la fracción quinta, ambos del artículo 146 del Código Penal para el Estado de Michoacán, presentada por la diputada Julieta García Cepeda y diputado Juan Carlos Barragán Vélez. Iniciativa con proyecto de decreto para que el Honorable Congreso del Estado de Michoacán realice consulta pública sobre la legislación de la interrupción anticipada del embarazo, por el diputado Ernesto Núñez Aguilar. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 141 y 142, 143, 144 y 146 y se deroga el artículo 145, todos del Código Penal para el Estado de Michoacán, presentado por la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversos artículos del Código Penal y de la Ley de Salud, ambas para el Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por la diputada María Gabriela Cázares Blanco. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 141, 142, 143, 144, 145 y 146 del Código Penal para el Estado de Michoacán, presentada por diversas colectivas ciudadanas. Las diversas iniciativas coinciden en la necesidad de armonizar nuestra legislación en materia de despenalización del aborto e interrupción del embarazo, una exigencia social en favor del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas a decidir sobre su propio cuerpo. Ante tal cantidad de iniciativas, las distintas materias que abarcan y las diferentes leyes que reforman, las diputadas y diputados que suscribimos la presente coincidimos en la necesidad de avanzar a la brevedad y realizar la armonización básica exigida por los parámetros judiciales nacionales e internacionales. Esto es, despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Lo anterior con fundamento en la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 6 de septiembre de 2023 con respecto del amparo revisión 267-2023 relativo a la constitucionalidad del sistema jurídico que regula el delito del aborto en el Código Penal Federal, específicamente los artículos 330, 331, 332, 333 y 334. En dicha resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de tales preceptos al establecer que vulneran los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación, a la autonomía, dignidad humana, igualdad jurídica, libertad reproductiva y el derecho a decidir sus implicaciones específicas en el aborto, así como lo establece el Comité de la CEDAW respecto de que es obligación de los estados parte derogar la legislación que castiga el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que lo hayan realizado, siempre y cuando se lleve a cabo durante el primer trimestre gestacional. Así, con base en el principio de progresividad que implica gradualidad de los derechos y su efectivo cumplimiento en el estado prestacional,
Con esta iniciativa buscamos en un primer momento despenalizar la interrupción del embarazo para posteriormente armonizar la legislación en materia de salud y garantizar el acceso de las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes a los servicios de aborto seguro en apego al marco legal vigente a nivel federal. En cuanto a los elementos jurídicos valorados y analizados actualmente, encontramos que el artículo 141 del Código Penal para el Estado de Michoacán define que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Al respecto, es necesario hacer una reforma a este precepto legal, ya que el concepto de aborto en la ley penal debe partir del estándar máximo de protección de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, considerando las definiciones científicas. En ese sentido, el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, publicado por la Secretaría de Salud, Gobierno de México en junio de 2022, se ha referido al aborto como la terminación del embarazo y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, define el aborto seguro como el que se atiende con los métodos recomendados por la propia organización, por personal capacitado y que son apropiados para la edad gestacional. Asimismo, define la interrupción legal del embarazo, conocida como ILE, como aquella interrupción del embarazo que se realiza a simple demanda de la mujer en el periodo comprendido entre el momento de la implantación y las 12 semanas completas de gestación. Por tanto, esta Comisión de Justicia concluye que este precepto legal debe reformarse para que la legislación penal estatal despenalice la interrupción del embarazo que se realiza en el plazo máximo de la 12ª semana de gestación, evitando así la criminalización de las mujeres y personas gestantes que así lo decidan y garantizar su derecho a decidir. Por lo que se refiere al artículo 142 del Código Penal Estatal, actualmente establece pena privativa de la libertad para quien realice un aborto con consentimiento de la mujer o persona gestante. En este contexto resulta imperante reformar el artículo 142 en el sentido de no criminalizar la interrupción del embarazo, ni para quien lo decida ni para quien lo lleva a cabo, siempre y cuando la decisión y la interrupción sea durante el primer trimestre gestacional. Por lo que toca el artículo 143, que establece que a quien hiciera abortar a una mujer sin su consentimiento se le impondrá de 3 a 8 años de prisión y un agravante de violencia física o psicológica. La iniciativa está orientada a reformar el contenido de dicho precepto para aumentar la sanción de la interrupción del embarazo sin consentimiento, contemplado el agravante por violencia física o psicológica y lesiones, e incorporando la sanción para el supuesto de que el sujeto activo sea personal médico, comadrona o partera, enfermero, practicante o cualquier otro profesional de la salud. Esta comisión considera adecuado llevar a cabo la reforma, toda vez que la despenalización de la interrupción del embarazo planteada se enmarca en dos ejes, que garantizar el derecho de las mujeres, adolescentes, niñas o personas gestantes a decidir, así como la libre determinación. Por otro lado, el artículo 144 del Código Penal del Estado contiene la definición del aborto específico. Si el aborto lo causara un médico cirujano, comadrón o partera, enfermero practicante o cualquier otro profesional de la salud, además de las consecuencias jurídicas que le correspondan conforme a este capítulo, se le suspenderá por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión u oficio. Nuestra propuesta en este dictamen es incorporar este supuesto como un agravante en este artículo 143. Además, actualmente el Código Penal para el Estado de Michoacán contempla en su artículo 145 el tipo penal de aborto voluntario y su sanción. La mujer que voluntariamente provoque su aborto se le impondrá de 6 meses a 1 año de trabajo a favor de la comunidad. En este sentido, si el espíritu de la reforma es terminar con la criminalización de la interrupción del embarazo y como consecuencia de ello que éste realice de manera segura para quien decida hacerlo, lo procedente es derogar el artículo 145. Es menester examinar el contenido actual del artículo 146 que establece en 4 fracciones las excluyentes de responsabilidad para el delito del aborto como sigue. Artículo 146. Excluyentes de responsabilidad del aborto. La responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye ¿cuándo? 1. Dentro de las primeras 12 semanas cuando el embarazo sea resultado de una violación, de una inseminación artificial no consentida, de una procreación asistida no consentida o precaria o situación económica. Estas causas deberán de encontrarse debidamente justificadas. Segunda, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud. Tercero, cuando el producto presente una malformación grave en su desarrollo según dictamen médico. Y cuarto, sea resultado de una conducta imprudente de la mujer embarazada. En los 4 supuestos, el legislador consideró que el aparato represivo estatal no debe accionarse, pues se trata de justificaciones que excluyan la responsabilidad penal. Sin embargo, el hecho de establecer excluyentes de incriminación lleva implícita la idea o conceptualización de que en lo general el aborto es una conducta punible. No obstante lo anterior, quienes integramos esta comisión determinamos la necesidad de conservar y ampliar las causas de exclusión de responsabilidad para quien practique un aborto después de las 12 semanas de gestación y sin limitante de la etapa gestacional cuando el embarazo sea producto de violación, se realice por razones médicas, sea producto de un procedimiento de fecundación asistida sin consentimiento de la mujer, adolescente, niña o persona gestante. La mujer, adolescente, niña o persona gestante se encuentra en una situación económica precaria. Se demuestra que la mujer, adolescente, niña o persona gestante solicitó la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
y que el acceso a dicho servicio fue negado o prorrogado por personal de atención a la salud y sea por causa de accidente o conducta imprudencial. Finalmente, se considera conducente incorporar al presente dictamen la adición de un segundo párrafo al actual contenido del artículo 118 del mismo ordenamiento, el cual establece el tipo penal homicidio en razón de parentesco o relación, para agregar que no se perseguirá ni juzgará como homicidio en razón de parentesco o relación cuando el sujeto pasivo sea el producto de gestación en cualquier momento del embarazo y el sujeto activo sea la mujer embarazada o persona gestante. Así lo determina esta Comisión de Justicia con la finalidad de prevenir que las mujeres, adolescentes, niñas o personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo sean criminalizadas con la aplicación de sanciones que correspondan a delitos diversos, aplicados de manera análoga, lo que resulta en la violación de sus derechos humanos. Con base en lo expresado y conforme a los artículos 52, fracción primera, 62, fracción de 19, 64, 85, 234 y 245 de la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Campo, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia nos permitimos presentar al Pleno de esta legislatura el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1, único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 118, se reforma el artículo 141, se reforma el artículo 142, se reforma el primer párrafo del artículo 143, agregándose un segundo, tercer y cuarto párrafo, se deroga el artículo 144, se deroga el artículo 145 y se reforma el artículo 146 en todas sus fracciones, adicionando dos excluyentes de responsabilidad y derogando su último párrafo, todos del Código Penal para el Estado de Michoacán, para quedar como sigue. Artículo 118. Homicidio en razón de parentesco o relación. No se perseguirá ni juzgará como homicidio en razón de parentesco o relación cuando el sujeto pasivo sea el producto en gestación de en cualquier momento del embarazo y el sujeto activo sea la mujer embarazada o persona gestante. Artículo 141. Concepto de aborto. Aborto es la interrupción del embarazo posterior a las 12 semanas de gestación. Artículo 142. Aborto con consentimiento. A quien realiza la interrupción de un embarazo posterior a las 12 semanas de gestación con consentimiento de la mujer o persona gestante se le impondrán 6 meses de trabajo comunitario, salvo en los supuestos considerados en el artículo 146. Artículo 143. Aborto sin consentimiento. A quien interrumpa el embarazo de una mujer, adolescente, niña o persona gestante sin su consentimiento, sin importar la etapa gestacional, se le impondrá de 10 a 20 años de prisión. Si mediare violencia física o psicológica, se impondrá de 20 a 40 años de prisión. Si en cualquiera de los supuestos de este artículo el sujeto activo origina una o más lesiones a la mujer, adolescente, niña o persona gestante en virtud del aborto que le causó dolorosamente, se aumentarán las penas hasta en una mitad de la máxima. Si la interrupción del embarazo sin consentimiento le lleva a cabo un médico cirujano, comadrón o partera, enfermero practicante o cualquier otro profesional de la salud, además de las consecuencias jurídicas que le correspondan conforme a este capítulo, se le suspenderá por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión o oficio. Artículo 144 se deroga. Artículo 145 se deroga. Artículo 146. No será punible la interrupción del embarazo sin limitante de la etapa gestacional cuando esté 1. Sea producto de violación. 2. Se realice por razones médicas. 3. Sea producto de un procedimiento de fecundación asistida sin consentimiento de la mujer, adolescente, niña o persona gestante. 4. La mujer, adolescente, niña o persona gestante se encuentre en una situación económica precaria. 5. Se demuestra que la mujer, adolescente, niña o persona gestante solicitó la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación y que el acceso a dicho servicio fue negado o prorrogado por personal de atención a la salud. Y 6. Sea por causa de accidente o conducta imprudencial. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Notifíquese al gobernador del Estado para su conocimiento y publicación. Segundo, notifíquese el presente decreto al Poder Judicial del Estado para que surta los efectos conducentes de inmediato. Tercero, con la publicación de esta reforma, se avanza en una primera etapa de la armonización legislativa orientada a garantizar la despenalización del aborto y el acceso a los servicios de aborto seguro de acuerdo con el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, emitido por el Sistema Nacional de Salud en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Atentamente, diputada presidenta Navet Franco Carrozales, diputada integrante Juliana Bugarini Torres, diputado integrante David Martínez Wodman, diputado integrante Marco Polo Aguirre Chávez, diputado integrante Vicente Gómez Núñez. Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán, a los 7 días de octubre del 2024. Es cuanto, presidente.